Shabbat Shalom, queridos hermanos y amigos, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. En esta hora les saluda a su hermano Nelson Méndez, transmitiendo a través de Radio Shalom, extensión Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, y en cabina principal nuestros mentores, nuestros Morín, Aarón y Araceli de Morales, allá en lo que es el sur de California. Saludos para ustedes, amados Morín. Y pues a todos ustedes, mis hermanos, también que están conectados ya a través de Radio Shalom y pues que están siempre atentos cada Shabbat para poder compartir con nosotros lo que es este bello Moed, este bello tiempo señalado, porque eso es el Shabbat, un Moed del Eterno Jehová, un tiempo señalado del Eterno Jehová. Así que muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Y pues saludos también a todos los Morín y Morot, maestros y maestras de las que Gilot de Yehoshua. También a nuestra hermana Blanquita, encargada de lo que es la tefilá y el ayuno. En las que Gilot de Yehoshua, también a mi amada esposa que también está allí con las oraciones, mandando 3 veces al día, cooperando allí con lo que es el ministerio también. Así que muchas bendiciones a nuestra hermana Cristina también, que también ella pues es una evangelizadora, así que en lo que es las raíces hebreas. Así que muchas bendiciones para nuestra hermana Cristina también. Y pues mis hermanos, a todos ustedes de la Kehilá Yehoshua, de la Yeshiva Yeshua, y todos los que sintonizan Radio Shalom, que son miles de personas y hermanos pues a nivel del mundo, o sea, a nivel mundial. Bendiciones a cada uno. Y pues hoy la parashá que nos ocupa es la parashá que lleva por título Vayikra el Moshe, que significa y llamó a Moisés. Y está basada en Levíticos capítulo 1, verso 1 al capítulo 2, verso 16. Y es ahí donde vamos a estar nosotros pues estudiando hoy. Pero también lo que es Salmos capítulo 74, Miqueas capítulo 6, verso 9 al capítulo 7, verso 8. Y en el Brit Hadashah, la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 1 al 23. Ahí está la parashá, mis hermanos, así que vamos a hacer una tefilá al Eterno Jehová para que Él nos guíe en esta hora y poder comenzar entonces con lo que es el estudio en esta preciosa hora. Muy bien, oremos. Baruch atah Yehová Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Yehová noten haTorah. Beshem Yeshua Mashiach Tzar Shalom. Amén, amén y amén. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos escogiste de entre todas las naciones y nos entregaste tu Torah. Bendito eres tú, Jehová, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, príncipe de paz. Amén, amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a comenzar entonces, como ya les dije. Quiero centrarme en lo que se puede precisamente de donde toma nombre la parashá, Vayikra capítulo 1, verso 1 al capítulo 2, verso 16. Donde comienza diciendo pues la parashá Vayikra el Moshe y llamó a Moisés. Y cuando nosotros pues comenzamos a ver estos capítulos 1 y 2 hasta el verso 16, miramos que nos habla de algo y que es un tema muy importante, ¿sí? Y que son las ofrendas a Jehová, o sea, las ofrendas a Jehová. Y cuando decimos ofrenda a Jehová, ya la gente se pone a pensar y solo piensa en dinero, ¿verdad? Bueno, los ávaros, los lobos rapaces que andan por ahí, los lobos disfrazados de ovejas que andan por ahí, se habla de ofrenda y ya empiezan a pensar en lo que es dinero. Y también pues algunos hermanos que han sido dañados
con gente que se ha aprovechado de ellos, este tipo de personas, de líderes, lobos rapaces, como ya dije, disfrazados de ovejas. Pues cuando decimos ofrenda ya empiezan a pensar en dinero y no vamos a pedir dinero, mis hermanos. No venimos hoy a pedir dinero, así que tranquilo, tranquila, porque no estamos pidiendo dinero, no se trata de eso, eh, sino que vamos a hablar de las ofrendas entonces que se hacía en la época antigua y que pues tenía que ver con sacrificios también de lo que eran animales y todo esto, que pues yo quiero generalizar, pues, o sea, quiero hablar general, ¿cómo sería la palabra? Quiero hablar de lo que son las ofrendas en general, ¿verdad? De lo que habla la Torá en la época antigua, donde se hacían diferentes tipos de ofrenda. Sí, entonces no solo era algo monetario en un futuro después, ¿verdad? Sino que en un principio no era así. Todos sabemos que no era así. Que ahora haya muchos que se aprovechan de eso, pues sí, ¿verdad? Pero en un principio no fue así. Después entendemos que pues también se ofrendó dinero. Pero yo no quiero hablar de dinero en sí y tampoco pedir nada, ¿verdad? Así que como ya le dije, tranquilo, tranquila. Sino que lo que quiero que miremos es algo muy importante. Y es que en la época antigua se ofrendaba, se hacía sacrificio de ofrenda a nuestro Jehová. Y prueba de ello es acá Levítico capítulo 1 y capítulo 2 hasta el verso 16. Pero debemos de ver nosotros que era una práctica que agradaba a nuestro eterno Jehová. ¿Por qué? Porque aparte de honrarle de esa manera, mis hermanos, sabemos de que en la antigüedad los pueblos paganos también ofrendaban a sus dioses. Los pueblos paganos ofrendaban a sus dioses. Y eran muchos pueblos, ¿sí? Y todos estos pueblos ofrendaban a sus dioses. Y estoy hablando de babilonios, de los egipcios, de los diferentes pueblos, pues, ¿verdad? Y todos ofrendaban a sus dioses. Entonces, imagínese usted cómo se sentía nuestro dueño Jehová cuando había una ofrenda para él. Por eso hoy pues estoy hablando en este Shabbat de la ofrenda en general, ¿verdad? Entonces, imagínese usted cuando la persona hacía un sacrificio de hacer ofrenda a Jehová. Ya le dije que no solo es dinero, pero imagínese usted entonces cuando la persona hacía ese sacrificio. Ya le dije también, valga la redundancia, que en un principio no era dinero, ¿verdad? Muy bien, pero entonces, volviendo al punto, imagínese usted cuánta persona hacía un sacrificio a Jehová dándole ofrenda, ¿sí? Y del pueblo del Eterno, y que lo hacía con amor. Y cómo se habrá sentido nuestro Jehová, mis hermanos, de ver al pueblo, cómo le ofrendaba, cómo le hacía sacrificio, cómo obedecía a lo que él mandaba que se hiciese, ¿sí? Que se le ofrendara, que hiciera sacrificio a él. Pero entonces era una alegría tremenda para nuestro Jehová y era algo que era necesario hacerlo para honrar a nuestro Jehová. Porque como ya le dije, si los pueblos paganos lo hacían, y los pueblos paganos no eran sacrificios de ovejas, de cabras, de bueyes, no. Muchos pueblos paganos ofrendaban personas. Qué tremendo, mis hermanos. Entonces,
había una diferencia muy grande entre la ofrenda que se traía a nuestro Jehová y la ofrenda que traían los pueblos paganos en aquel entonces también a sus dioses, dioses entre comillas, o dioses con D pequeña, para que usted me entienda. Y que no eran más que otro que demonios, que Shedim, ¿sí? Disfrazados de dioses, disfrazados de diferentes deidades, ¿sí? Pero que en realidad eran demonios. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Que esas ofrendas que se daba a ellos era de muchachas vírgenes, era de niños recién nacidos, se sacrificaba en un altar, su sangre se derramaba. Esa era una forma de ofrendar a los dioses paganos. Otra forma que hacían los paganos de ofrendar a sus dioses era muchachas vírgenes. También las mataban, las degollaban o en otros casos hacían orgías con ellas. Y era muy diferente lo que pasaba entonces en el altar de ofrenda de un dios pagano a lo que pasaba en el altar de ofrenda a Jehová, ¿sí? Cuando se ofrendaba en el altar a Jehová, por ejemplo, era muy diferente, mis hermanos. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en los altares de los dioses paganos? En los altares de los dioses paganos, 1, ya le dije, se ofrendaban niños, degollaban a los niños. 2, degollaban a mujeres vírgenes, a señoritas, ¿sí? Degollaban primogénitos, sus propios padres. Imagínese usted, qué tremendo, qué poseídos estaban. Y 3, entonces 1, los niños, 2, las vírgenes, y 3, hacían orgías en los altares. Eso pasaba en los altares en donde había ofrenda a los dioses paganos. Había orgías, mis hermanos. Allí sí, tenían, para ser más claro, relaciones sexuales en el altar de los dioses paganos. Eso era terrible, terrible. Y que esto pasaba por todo el fanatismo que había y el corazón perverso que había en esos pueblos. Ahora, la gran diferencia cuando se hacía una ofrenda, un sacrificio de ofrenda a nuestro Jehová. ¿Por qué se hacía un sacrificio de ofrenda a nuestro Jehová? Primero, por 3 razones principales. 3 razones principales. Y no era ninguna de las sacrificios u ofrendas que hacían a los dioses paganos sus seguidores, los pueblos paganos. No era ninguna de esas. La primera razón por la que se hacía ofrenda, un sacrificio de ofrenda a Jehová, fuese cual fuese, pero si era un sacrificio de ofrenda, la primera razón era para adorarle. Era por adoración a Él, ¿sí? Era para decirle, yo te alabo. Era para decirle, mi corazón es tuyo. Era para decirle, aquí estoy delante de ti. Y ese tiene que ser también, mis hermanos, hoy, tiene que ser nuestra mentalidad en las raíces hebreas. Nuestra mentalidad tiene que ser esa también. Cuando venimos a Jehová, es de adorarle a Él, ¿sí? A adorarle, que Él vea que le adoramos. ¿Por qué? Porque muchos vienen, pero solo a pedirle. Qué tremendo, ¿verdad? A veces pasa como nos pasa o le pasa al pueblo del eterno Jehová como a cualquier persona del mundo que no tiene a Jehová en su corazón, que cuando busca de Dios, ¿qué es lo que hace? Lo primero, pedir, es para pedirle.
para pedirle. Pero el pueblo antiguo, lo primero que hacía en su sacrificio de ofrenda era para adorarle. Eso es un ejemplo para nosotros. Nosotros entonces debemos de adorarle a Él, ¿sí? Esa es la primera razón por la que el pueblo lo hacía. ¿Y por qué no adorarle? Los ángeles le adoran y nosotros, ¿por qué no adorarle? Los ángeles, seres celestiales con un gran poder, un gran poder tremendo, seres espirituales, le adoran a Él. ¿Y nosotros por qué no adorarle? La creación le adora. ¿Y nosotros por qué no adorarle? Con eso le digo todo. La creación le adora. Y nosotros también fuimos creados por Él. Así que fuimos creados por Él. Y nos ha hecho hijos. Nos ha hecho sus servidores. Y cuando vino a esta tierra, nuestro amado Yeshua nos llamó amigos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así, entender esa palabra. Que nuestro Elohim nos llame amigos. Cuando somos simples seres mortales y que mis hermanos en realidad le debemos todo a Él, pero Él nos dice amigos. Así nos dijo allá en la besora de Yohanan: ahora os llamaré mis amigos. Aleluya. Así que ¿por qué no le adoras, mi hermano? ¿Por qué no adorarle? La segunda razón por la que se hacía un sacrificio de ofrenda en aquella época, los antiguos, la segunda razón por que hacían un sacrificio de ofrenda era por agradecimiento. Aleluya. Por agradecimiento a Él. Otra de las cosas que no hacemos, vuelvo y repito, venimos a Él y empezamos a pedir: Señor, ayúdame en esto. Abacadosh, ayúdeme en esto. Ayúdeme en esto otro. Que mire que en el futuro quiero esto, quiero aquello. Que mire que... Y empezamos, a quedar lista interminable. Aleluya. Bendito es nuestro Jehová. Pero, ¿dónde está el agradecimiento? ¿Sí? En vez de decirle, deme esto, deme aquello, decirle gracias, porque sé que por su misericordia estoy vivo, porque sé que tengo tantos años en esta tierra y sigo en esta tierra y usted me ha guardado. Y es precisamente por eso, porque usted ha visto por mí. Gracias. ¿Cuántos le dan gracias al eterno Jehová? Pregúntese usted ahí. ¿Le está dando gracias al eterno Jehová a usted por todo lo que Él ha hecho por su vida? ¿Está tomando ese ejemplo de los antiguos cuando venían a ofrecer sacrificio de ofrenda a Jehová? Llámese cual sea el sacrificio de ofrenda, venían a Él. ¿Está siguiendo ese ejemplo que estamos viendo? La segunda razón, que lo hacían por agradecimiento. Solo contéstese usted mismo ahí. Contéstese usted misma ahí, mi hermana, también. Aleluya. Y la tercera razón por la que el pueblo antiguo de Jehová le ofrecía un sacrificio de ofrenda a Él era para pedirle. Dijo usted, ya dijo pedirle. Sí, pero termino la frase: para pedirle perdón. Aleluya. No para pedirle deme esto, deme aquello, deme lo otro, como ya le dije, sino para pedirle, sí, pero pedirle ¿qué? Perdón. Pedirle misericordia por los pecados que a veces cometían, a veces involuntarios, a veces voluntarios, pero que venían con un corazón humillado. Y él dijo, el salmista dijo, inspirado por el Espíritu de Jehová, por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad, dijo que misericordia quiero y no sacrificio. Lo vamos a ver más adelante eso también. Pero dijo, al corazón contrito y humillado no desprecias tú. ¿Sí? Entonces, y ya vamos a ver esa otra frase que acabo de decir ahorita también.
que dijo el salmista. Pero enfoquémonos en esta ahorita, en esta frase: al corazón contrito y humillado tú no desprecias, dijo el salmista. Sí, el salmista David, mis hermanos, así lo dijo. Cuando él había pecado con aquella mujer, sí, con Betsabé, y él pidió perdón y Jehová le perdonó. Así que el salmista y todos los patriarcas, mis hermanos, sabían de la misericordia de Jehová y que perdonaba pecados que eran involuntarios y pecados que se habían hecho también con conciencia, voluntariamente, pero que había un arrepentimiento y un convertimiento, ¿sí? Porque no se volvía a practicar. Se le pedía perdón y no se volvía a practicar aquel pecado, y Jehová, que escudriña los corazones, veía la sinceridad y perdonaba, como al salmista David. ¿Qué más ejemplo podemos ver más grande como el perdón que le dio al salmista David? Y a nosotros mismos, mis hermanos, sí, a nosotros mismos, unos más malos que otros, pero a todos nos perdonó cuando vinimos a Yehoshua. Bendito es el nombre de Jehová y el de su amado Hijo, Yeshua HaMashiach. Aleluya. Pero le dije que hay otra frase que dijo el salmista, inspirado por el Ruach HaKodesh. Dijo: misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y ahora qué pasa? Porque estábamos hablando del sacrificio de ofrenda, pero ahora dice: misericordia quiero y no sacrificio, dijo el salmista, allá en el libro de los Tejilín. ¿Qué está pasando entonces? ¿Habrá una contradicción? En ninguna manera. Lo que sucede es que cuando el pueblo comenzó a desviar su mirada de por qué eran los sacrificios de ofrendas que se hacían, que eran estas tres razones que le he expuesto ahora, ¿sí? Adoración, darle gracias y pedirle perdón. Y que esa es la forma en que debemos de pedir nosotros. Pero, ¿qué pasó? El pueblo se empezó a desviar su mentalidad de que por esto se hacían los sacrificios de ofrenda. Y entonces cuando se empezaron a desviar su mentalidad de que el sacrificio de ofrenda era por adoración a Jehová, para darle gracias y para pedirle perdón también, entonces vino Jehová y dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Aleluya. Por eso fue esa frase, que no podemos profundizar porque se nos está avanzando la hora en este comentario, pero por eso él dijo esta frase, el Ruach HaKodesh, ¿sí? Misericordia quiero y no sacrificio. Pero fue por esto, porque, bueno, ya le expliqué, ¿verdad? Ahora bien, porque el pueblo se empezó a desenfocar de estas tres razones que le di por el cual se hacían los sacrificios de ofrenda a Jehová, a nuestro Jehová. Ahora bien, entonces, para finalizar mi comentario, nosotros tenemos que siempre hacer algo, y es, bueno, lo primero, que nuestra ofrenda que traigamos a Jehová, sea monetaria o sea de otra manera, recuerde que usted mismo puede ser una ofrenda. Si usted no tiene nada para Jehová, usted mismo puede ofrendarse a Él, decirle: aquí estoy yo me ofrendo para ti, porque mi vida te la entrego a ti. Esa es una ofrenda, ¿sí? Y que Él la ve. Él no solo ve el dinero, aleluya, como los lobos rapaces, pero entonces usted puede decirle: aquí estoy, yo me entrego como una ofrenda para ti. Si usted no tiene nada, ¿sí?, que darle, quizás está pasando lucha, entonces dígale: yo me entrego como una ofrenda para ti. Aleluya. Ahora, entonces lo primero es eso, saber que
A Él hay que darle adoración, gracias y también pedirle perdón. Y lo segundo es que cuando nosotros vengamos a Él, hagámoslo siempre con kavaná, ¿sí? Con intención, porque así lo hacían, con intención de un corazón limpio, de tener un corazón limpio y cambiar lo malo que hemos hecho, porque así lo hacían los antiguos. Aleluya. Bien, mis hermanos, hasta acá mi comentario. Y pues espero que les sea de bendición. Muchas gracias por su atención. Quien estuvo con ustedes, su hermano Nelson Méndez, desde Tegucigalpa, Honduras. Quien les dice a todos, Shabbat Shalom y hasta la próxima. Shalom, shalom. Bendiciones.